Recording in progress. Ahora sí, presidente. Sí, en nombre de Dios y de la patria sobre la sesión, cuenta, señora secretaria. Señor presidente, tenemos comunicaciones. Hay una que ya envió hace un tiempo, pero no habíamos tenido Comisión de Defensa Nacional que no fuera en unidas con la Comisión de Seguridad Pública, que es un oficio enviado por el senador Guillé, en el que solicita oficiar al señor ministro de Defensa Nacional para que informe con carácter de urgente, decía, acerca de los graves actos de espionaje que se imputan al ejército a través de la Dirección de Inteligencia, que habrían monitoreado y escuchas telefónicas y obtención de antecedentes de periodistas, todos denunciantes de irregularidades del ejército. Después también se ha recibido respuesta de los ministerios de Hacienda y Economía a una solicitud que envió la comisión a sugerencia del senador Piu de oficiar a varios ministerios acerca del contenido de su plano anual de actividades en materia de ciberseguridad y los planes y políticas y acciones destinados a fortalecerla, que será destinado a dar cumplimiento de la Ley de Presupuestos para el año 2021. Ya se recibió una respuesta del Ministerio de Hacienda y también el Ministerio de Economía ha dado respuesta a este oficio enviado en nombre de la Comisión. Luego hay un correo enviado por la señora Isabel Mayorga, que es una periodista, analista en seguridad internacional y educación por la paz, en la que se refiere a la publicación de la ley 21.250, que sucintamente es la que prohíbe las armas químicas y biológicas, y felicita a la Comisión por esta ley y por los esfuerzos realizados para sacar adelante este cuerpo normativo. Enseguida también hay un correo enviado por el honorable senador señor Piu, en el que solicita oficiar al rector de la Universidad de Chile y al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esta universidad para que tengan a bien informar a la Comisión de Defensa Nacional acerca del enfoque, objetivos, costos directos e indirectos, detallando fuentes de financiamiento del curso denominado Deconstruyendo los Próceres, impartido por la plataforma educativa EduAbierta de dicha facultad, como también los alcances de este curso, el cuerpo académico que impartirá las materias contempladas en él, las salvaguardas de pluralidad adoptadas y las metodologías que se utilizarán en el curso. Y por último, hay un correo enviado por el señor ministro de Defensa Nacional, en que solicita fijar una sesión presencial con carácter de secreta, así lo dispone la ley, en cumplimiento del artículo 3º, letra F de la ley 20.424 y también de conformidad a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, específicamente la última modificación que se hizo cuando se derogó la ley reservada del cobre. Eso es la cuenta, señor presidente. La cuenta es bien larga, entonces para resolver, no están en comisiones sin papel. ¿Es posible que la pongan en pantalla? Sí. Para resolver las peticiones que hay. Sí, pero a ver. Espéreme un segundito. No me sale. Carol, te la voy a mandar.
No sé por qué no la puedo ver. Te la envié, Carol, ¿la ves? Ahí está, presidente. Está ese oficio del senador Guillé, que atendido el tiempo, senador, usted se habría que ver si igual todavía Que, senador Lillo, lo que pasa es que solicita. tuvimos la sesión con el ministro de Defensa y Sí, con Claro. en Este correo lo envió efecto, justo señor después. presidente, señora secretaria, exactamente, ese tema se abordó en su Así oportunidad, es. incluso en presencia de los jefes de las unidades militares, es decir, de la comandancia en jefe del ejército, y tuvimos una larga conversación sobre el tema. Yo creo, además por la fecha, etcétera, y dado que se dio una explicación, esto lo podríamos omitir. Muy bien. Pasamos entonces al punto número 2. Sí, el punto número 2 son recepción de correos, señor presidente, que se los vamos a enviar. Sí. Eso El lo que... punto número 3. El punto número 3 es la felicitación a la comisión Ya, de vamos la al punto. periodista. Podríamos... Pasemos al punto número 4. Estamos muy agradecidos. Pasemos al punto número 4. Muy bien. El 4 es el que está, es un correo enviado por el señor, les puedo enviar es una fundamentación más larga, por supuesto, que hace el senador Piu, pero la parte petitoria de su oficio es lo que se señala en el punto número 4, que él pide oficiar al rector de la Universidad de Chile y al decano de la facultad por un curso que está impartiendo la universidad, que se denomina Deconstruyendo a los Próceres. O sea, ahí está el senador si quiere dar alguna otra... Sí, senador Piu. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, esto ha sido publicado ampliamente en redes sociales y tal como lo señala, básicamente se pretende deconstruir a los próceres. Yo creo que es importante revisar desde el punto de vista de la pertinencia y de la pluralidad la forma en que esto puede ser abordado. Yo por lo pronto estoy pidiendo la información referente al alcance que tiene, el enfoque, los costos, conocer de esto, saber de qué se trata, porque está íntimamente ligado con la historia, nuestra historia, y eso es lo que me preocupa, el tratar de preservar esa historia de la mejor forma. Y ya cuando se parte deconstruyendo algo, bueno, queremos ver, y ese es el punto, de qué se trata. Es una solicitud de información que se le hace al rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vival, y al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile, don Carlos Ruiz Schneider, presidente. Eso sería. Mire, yo tengo mis dudas, o sea, entiendo lo que plantea el senador, además que representa una sensibilidad clara, pero el punto es si corresponde que nosotros le pidamos cuenta a un centro de estudio respecto de una materia de esta naturaleza cuando en Chile existe lo que se llama libertad de enseñanza y también libertad de investigación. Puede que uno no comparta el punto de vista de lo que se está haciendo, pero corresponde que la Comisión de Defensa pida cuenta de algo por el estilo. Digo yo, porque es una solicitud de la libertad de termino el tiro. Gran defensor de lo que se llama la libertad de enseñanza y contrario a que el Estado intervenga. Estamos hablando en todo caso de una universidad pública, entonces la pregunta, ¿corresponde que la Comisión de Defensa pida cuenta a una universidad como la Universidad de Chile respecto a un proyecto de esta naturaleza, independientemente que uno pueda no compartirlo? Presidente. Senador Alvarado. Sí, respecto al tema, usted ha señalado varias ocasiones, o sea, si corresponde o no pedir cuenta. Yo creo que aquí más que pedir cuenta es una solicitud de información respecto, ¿no es cierto?, en qué consiste
dicho programa, cuáles son los contenidos y su forma de financiamiento. Yo creo que es legítimo tener esa información. Ahora ellos verán si nos responden o no nos responden, pero yo creo que no nos podemos inhibir a pedir información, como lo hemos hecho en múltiples ocasiones por diferentes temas. Deberíamos resolver la solicitud del senador Pío. Presidente, ¿me permite? Senador Guillén. Bueno, yo Adelante, también Alejandro. soy un entusiasta de la historia y estoy consciente, presidente, que es normal que en distintos momentos siempre se revisa la historia y siempre se revisa desde el presente, ¿no? Esa es una característica de la historia, no es un relato exactamente de cómo vivieron los acontecimientos los protagonistas, sino que generalmente en las perspectivas históricas hay una inquietud del presente, desde el presente mirar hacia atrás, muchas veces para explicar circunstancias, situaciones, coyuntura, etcétera, que están golpeando hoy en día. Entonces, una relectura no tiene nada de ilegítimo, es perfectamente propio del pensamiento científico. A mí me interesa el tema, me interesaría saber qué significa esto de deconstruyendo. Me imagino que es una revisión de la historia y del rol de los líderes que ha tenido el país, líderes civiles, políticos, militares, etcétera. Pero de verdad que la Comisión de Defensa, el Senado en comisión, solicita información incluso respectiva a objetivos, costos directos, costos indirectos, fuentes de financiamiento, es claramente una intervención en asuntos internos de una universidad. Distinto es que el mismo senador, en su legítimo interés, solicita información a título de ser senador y que quiere conocer el programa. Pero lo otro pudiera interpretarse como una interferencia del Congreso en la autonomía de la universidad y de la facultad respectiva. Es muy riesgoso, está muy en el límite, presidente. De verdad, no me parece prudente. Entonces deberíamos resolver la solicitud del senador Pío. Por tanto, no sé cómo se hace en este caso, Milena, cuando no haya acuerdo, se tiene que votar. No, presidente, o sea, el senador Pío está en su derecho a pedir oficio en su nombre y en los que se quieran adherir. Yo entiendo que yo hablé con su asesor y lo que él quería, entiendo, era que saliera el oficio en nombre de la comisión, pero si no hay acuerdo lo podemos enviar en el nombre de él, quien hace la petición, y si algún otro miembro de la comisión... Entiendo que el senador Alvarado también está de acuerdo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, que si el senador Alvarado está de acuerdo, que salga el nombre del senador Pío y del senador Alvarado al oficio. Muy bien, presidente. Ya, muy bien. Pasemos al punto siguiente. Sí, no, y finalmente hay una petición de audiencia que esa sí que hay que hacerla en Santiago, porque es secreta de acuerdo a la ley, que es una en conformidad al el plan cuatrienal de inversiones, y que en virtud de las enmiendas que se introdujo a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y me decían desde el gabinete del ministro si podía ser el lunes 2 de agosto, porque el lunes 26 de julio, el ministro antes tiene los lunes ocupados, el 26 de julio es semana regional hasta ahora, y entonces el 2 de agosto es una fecha que también nos están planteando, porque pensando en los lunes, porque los otros días yo les dije que había comisión incluso el jueves. Tengo entendido que se va a cambiar o se cambió la semana regional para la próxima, que es la semana previa a las primarias. Sí, pero después a la bancada de Chile Vamos. tiene razón. Por tanto, la del 26... 26 está listo. No sería... Tiene razón, senador. Entonces, propongo que agendemos el 26 y en caso que hubiera algún problema, el 2. ¿Les parece a esta misma hora, a las 10? Sí, de acuerdo a las 10. Perdón, presidente, es que a lo mejor un poquito más tarde, porque, no sé, el ministro está ofreciendo invitarlos a un almuerzo, si ustedes lo... Okay. Entonces, Milena, usted queda mandatada para coordinar los detalles y nosotros dejamos el estado separado.
Reservamos el 26, alternativa el 2 y la hora con... 26, alternativa 2, hora por confirmar. Muy bien. Perfecto. Pasemos Derecho a entonces, influir en el menú, presidente. Sí, mandemos un oficio pidiendo que Ahora, sea yo no sé si no sé si corresponde cometernos en ese tipo de materia. Tiene razón el senador Alvarado. Creo que estamos en el límite. Creo que estamos en el límite. Una intromisión indebida. Pero puede ser una sugerencia. Ya, entonces, hagamos pasar a un invitado y pasamos. Sí. La sesión al mismo. Presidente, la sesión del día de hoy tiene por objeto escuchar la exposición del señor ministro de Defensa Nacional acerca de la política de defensa nacional, edición de Chile 2020, y están invitados precisamente el ministro, el señor Baldo Procuriza, el subsecretario de Defensa, el señor Cristian de la Maza, y la asesora legislativa, la señora Carmen Castañaza. Está sin audio, presidente. Agradecemos la presencia del ministro junto a todo su equipo y bueno, le damos la palabra para que realice la exposición correspondiente y después abrimos los comentarios que cada senador estime conveniente. Muchas gracias, ministro, por estar presente. El ministro está sin audio. Ministro, no sé si nos alcanzó a escuchar. Todavía está sin audio, ministro. Parece que no nos está escuchando. Ahí sí. Ahí sí. Ministro, ¿cómo está? Sí. Le doy la bienvenida. Buenos días, y ¿cómo la están? palabra correspondiente. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes por permitirnos con el subsecretario de la Maza poder exponerle en esta segunda oportunidad la política de defensa nacional y además de eso agradecer que se haya hecho en esta oportunidad una vez que ya ha tenido el check de la Contraloría General de la República. Saludar a la Secretaría y agradecerles también todo lo que hacen para que podamos tener esta sesión. El objetivo de esta sesión, señor presidente, señores senadores, es poder exponerle y responder sus preguntas también respecto de la política de defensa nacional 2020, cuya versión final fue publicada en el Diario Oficial del pasado 28 de mayo. Primero haré una exposición general y después voy a solicitar su autorización, señor presidente, para entregarle la palabra al subsecretario Cristian de la Maza para que continúe con la exposición en detalle. Esta política ha sido fruto de un largo trabajo participativo e interdisciplinario iniciado por mis antecesores, el exministro don Alberto Espina y don Mario Desbordes, y elaborado por el equipo de la Subsecretaría de Defensa que encabeza Cristian de la Maza, en conjunto con los distintos organismos del Estado, académicos del sector de defensa y centros de estudio, así como también con los ministerios de Interior y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores. En el proceso se realizaron exposiciones a esta misma comisión y a la Comisión de Defensa durante el segundo semestre del año pasado, en el marco de la planificación de desarrollo de la fuerza, para la cual esta política sirve de orientación de política superior, y también hace unos días atrás a la Comisión de Defensa de la Cámara. Agradecemos esta oportunidad porque nos permite mostrar un tema que es esencialmente de Estado, ya que se refiere a una materia central para la República y la Nación, como es su seguridad, concepto que muchas veces se da por sentado por la ciudadanía, que no se percibe ni se ve, que cuesta muchísimo conservar y garantizar y que es fundamental para el desarrollo de los países y de todos sus habitantes. Chile tiene una historia de casi 140 años en paz, sin guerras ni conflictos en el exterior, a pesar de que durante todo ese tiempo ha existido fuertes tensiones que casi nos han llevado a conflictos internacionales. Este periodo de paz no nos puede hacer perder la perspectiva histórica de los hechos, ni tampoco olvidar las razones de ella.
Si hoy Chile puede tomar decisiones, reunirse y discutir para definir un mejor futuro, como lo ha hecho ayer la constituyente, es porque descansamos sobre la base de este bien fundamental y básico que se llama seguridad, el que hemos sabido conservar meritoriamente como nación durante todo este tiempo. ¿Y cómo lo hemos logrado? Principalmente sobre la base de consenso y la unidad que han sabido mantener los sectores políticos y sucesivos gobiernos democráticos para no descuidar la seguridad nacional, no solo manteniendo una fuerza militar disuasiva y proporcional a nuestras amenazas externas, sino también buscando alcanzar el bienestar de todos nuestros compatriotas. Estamos claros que no ha sido es una tarea fácil, pero documentos como la Política Nacional de Defensa 2020 tienen como uno de sus objetivos principales el buscar precisamente mantener estos consensos básicos que hasta la fecha han sido exitosos y nos han entregado casi un siglo y medio de paz, al tiempo que buscan que nuestra ciudadanía valore y entienda el origen de la seguridad y tranquilidad que gozan, conociendo y apreciando el papel que cumple este ministerio, las Fuerzas Armadas y todo el Estado en esta materia. De hecho, este documento, que si bien actualiza los conceptos de nuestra política de defensa nacional, acorde a los desafíos que nos impone la revolución tecnológica, la realidad internacional y los avances institucionales en defensa, es una continuación, señor presidente, del esfuerzo y del trabajo de los libros de la defensa que fueron publicados a partir de 1997, el 2002, el 2010 y el 2017, y que hoy día se desarrollan con este nuevo documento y en donde muchos de ellos siguen contenido. Además, y para recalcar esta condición de continuidad de política de Estado, la Política de Defensa Nacional 2020, que se elaboró en un trabajo colaborativo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y continuó el desarrollo conceptual iniciado en el libro de defensa del año 2017 respecto a la planificación de capacidades y empleo de la fuerza desde la conducción política y con visión conjunta e integral. Esto último, además, era una condición exigida por el cambio de sistema de financiamiento de capacidad estratégica aprobado transversalmente en el Congreso en el año 2019 con la modificación de la Ley Reservada del Cobre. Adicionalmente, y como una medida de control de legalidad y transparencia, luego de ser aprobada por el presidente de la República en diciembre del año pasado, se tomó la decisión de someter el texto completo de la resolución aprobatoria y del contenido de la política al proceso de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Este proceso culminó el 26 de abril del presente año para luego ser publicado en el Diario Oficial. Pero ¿por qué es necesario que Chile publique un documento como este y además lo renueve constantemente? La respuesta va más allá de las obligaciones que nos impone la ley, señor presidente, y de la necesidad que tienen los gobiernos de disponer de las herramientas necesarias y directrices básicas para definir sus políticas públicas, así como de la necesidad de seguir manteniendo los consensos del que estamos hablando en esta materia de Estado. Estimo, señor presidente, que la respuesta a esta pregunta radica en la condición que tiene Chile de país democrático, que lo obliga a mostrar transparentemente su posición respecto de la realidad regional y mundial en materia de defensa, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Por ello dejamos establecidos claramente al inicio de este documento que Chile es un país que aspira a vivir y desarrollarse en paz, en un entorno seguro y estable, con independencia política, respetando y cooperando con todos los países, cuidando y ejerciendo soberanía sobre su territorio, así como su compromiso de cooperar en las operaciones de paz en el mundo entero. Ese es el mensaje central que Chile le entrega al mundo y a sus propios ciudadanos, mensaje donde no se rehúye el deber y la voluntad que tiene nuestro Estado de proteger a su población, sus derechos fundamentales, su soberanía e integridad territorial
independencia política e intereses nacionales. La política de defensa nacional es enfática en afirmar que Chile no tiene propósitos agresivos con ninguna nación, que reconoce, respeta y cumple los tratados y acuerdos internacionales, que como miembro de la Organización de Naciones Unidas adhiere al compromiso de arreglo de sus controversias internacionales por medios pacíficos y se abstiene de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Junto a ello, el Estado de Chile tiene el derecho inmanente y la responsabilidad de emplear todas sus capacidades, incluyendo su capacidad militar si fuera necesario, para su defensa y el resguardo de los intereses nacionales frente a amenazas externas. En tales circunstancias, Chile ejercerá el derecho a la legítima defensa acorde a lo que establece la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 51 y con arreglo a las normas del derecho internacional. El publicar y actualizar la política de defensa nacional también tiene otro mensaje que considero fundamental y clave en la actualidad. Este es el entregarle una instrucción clara y precisa del conductor político a las Fuerzas Armadas, que son profesionales, jerarquizadas y no deliberantes. Con ese mensaje de transparencia, no solo guiamos, sino que destacamos el valioso rol que cumplen nuestras Fuerzas Armadas, las que están compuestas por miles de mujeres y hombres profesionales altamente calificados. La defensa nacional es una función de Estado y las Fuerzas Armadas constituyen un eje fundamental, por lo que debemos velar por su fortalecimiento y modernización para que puedan cumplir con las tareas que el país les encomienda. En democracia, el poder civil no puede desconocer su rol político y de dirección de los cuerpos uniformados, porque es el país y los civiles los que deben determinar expresamente sus misiones y objetivos en beneficio de todos. Este rol político nos exige también cuidarlas, lo que implica al mismo tiempo fiscalizarlas para que internamente mantengan todas las virtudes antes señaladas y también evitar involucrarlas en temas políticos de la contingencia. Producto de los avances tecnológicos y la nueva realidad mundial, las misiones de la defensa y de nuestros militares se han visto ampliadas irremediablemente, más allá de su rol tradicional ante amenazas externas convencionales. Esa realidad ya se expresaba en anteriores libros de la defensa al definir las áreas de misión de la defensa y los nuevos desafíos globales que incluyen los efectos del cambio climático, tecnologías nuevas, empleo hostil del ciberespacio y el espacio ultraterrestre. Al respecto, cito desde la introducción del libro de la defensa del 2017, aprobado por la presidenta Bachelet, el siguiente extracto. Comillas. El desarrollo de fuerzas modernas polivalentes y eficientes no es un costo, sino una inversión, tanto para la ejecución de sus tareas propiamente militares como para el ejercicio de otros roles. Esto es una mirada moderna e integradora al servicio de la nación, tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto, según se requiera. Es lo que se ha denominado la polivalencia de nuestras instituciones de la defensa. Las capacidades militares son desarrolladas para asegurar la paz y seguridad exterior del país como su función primordial. Sin embargo, Chile no puede abstenerse de emplear esas capacidades en un espectro más amplio de misiones cuando están de por medio el bienestar de la población en situaciones de catástrofe o frente a necesidades sociales como las de salud o de integración de comunidades nacionales que viven en zonas aisladas o extremas. Cierre de comillas. De esta realidad nos hacemos cargo y por eso se mantiene la incorporación de nuevos escenarios de amenazas que requieren la concurrencia de todos los instrumentos de poder de que dispone el Estado para poder enfrentarlas y superarlas, y en un trabajo coordinado y colaborativo en donde la defensa provee importantes capacidades, ya sea en función responsable o en el rol de apoyo a las autoridades civiles competentes. En estas nuevas misiones, creemos que los hombres y mujeres que conforman nuestras Fuerzas Armadas estarán a la altura y seguirán entregando todo su enorme aporte al desarrollo del país
tal como lo han demostrado hasta la fecha en tiempo de paz, en su constante apoyo en caso de emergencia o catástrofes naturales, cuyo mejor ejemplo está en su tremendo despliegue en estos últimos 15 meses en apoyo de la emergencia sanitaria del coronavirus, señor presidente. En resumen, este documento tiene como función central el transparentar nuestra visión como país de la defensa, tanto al exterior como también al interior del país, especialmente hacia nuestras Fuerzas Armadas, que reciben una instrucción coherente, clara y precisa de su conductor político respecto al uso y desarrollo de sus capacidades, ratificando su condición de cuerpo armado jerarquizado, disciplinado y no deliberante. Para finalizar, debo recalcar y reiterar que la presente actualización de la política de defensa nacional es fruto de los consensos históricos alcanzados en esta materia por sucesivos gobiernos desde el retorno a la democracia, de todos los sectores políticos los que han contribuido a perfeccionarla constantemente. La política de defensa nacional que entregamos a nombre del gobierno del presidente Piñera no está escrita en piedra y por eso se actualiza periódicamente. Al contrario, está completamente abierta al aporte de todos los interesados, ya que se trata de un tema de Estado fundamental y vital para el futuro de todos los chilenos, señor presidente. Por eso quisiera solicitar su autorización para los efectos de que el subsecretario Cristian de la Maza pudiera continuar en detalle también el resto de la política, presidente. Presidente, ¿puedo entonces darle la palabra al señor subsecretario? Sí, ministro, muchas gracias. Que yo tenía un problema con la conexión. Entonces, le damos la palabra al subsecretario. Muchas gracias. Señor presidente, y por su intermedio saludo a los miembros de la Comisión de Defensa y les pido si pueden compartir la pantalla y me confirmen si se está viendo en su pantalla. Se ve sin problema. Ok. Muchas gracias, señor presidente. Continuando la presentación de la política defensa 2020, lo primero que quiero mostrar aquí es que esto ha sido un continuo desde el año 97, el primer libro blanco de la defensa, hasta el libro de defensa 2017, que fue publicado en el primer trimestre del 2018. Y al respecto, un cambio aquí es que este es un desarrollo, no es un libro, los libros generalmente tratan bastante más temas que solo la política de defensa. Aquí había una necesidad de concentrarse para desarrollar una serie de tareas que quedaron planteadas en el 2017. De hecho, de las 8 partes del libro de defensa 2017, solo la tercera se llama política de defensa, a pesar de que en otras partes sí hay varios aspectos que tienen relación. Entonces, lo que se hizo acá fue tomando los principios, los fundamentos establecidos en este libro, que un consenso de los años, se desarrolló esto porque había una necesidad, como dice el ministro de Defensa, de una conducción política con definiciones claras hacia las instituciones. Por lo tanto, esta política mantiene los conceptos transversales de relación entre defensa, seguridad y desarrollo, los principios y objetivos de la defensa y también las áreas de misión que ya fueron planteadas en el libro de defensa 2017. Y tiene que expandir entonces la relación entre áreas de misión y objetivos a través de un concepto estratégico y desafíos por cada área de misión. Define y expande los conceptos de áreas de capacidades que se esbozaron en el 2017 y entrega la orientación del conductor político para su desarrollo. Y finalmente también expande conceptos de conducción política de la defensa, que también es un rol de la autoridad política. Por lo tanto, es un documento más conductor
que descriptivo y mantiene, y de hecho hace referencia a los anteriores libros de la defensa, no los reemplaza. Haciendo un zoom en el proceso, esta Comisión de Defensa del Senado participó desde el principio, que cuando se planteó la primera vez el año 2018 cuál era la fase de la política de defensa, que venían en 2017, y algunos desafíos. De hecho, recibimos importantes preguntas, importantes pensamientos respecto a que faltaba tal vez un trabajo de desarrollo, o en otras palabras, una bajada de esta política para poder linkearla con lo que estábamos trabajando con la misma comisión respecto a capacidades estratégicas de la defensa. Un enlace más claro entre las capacidades estratégicas que íbamos a financiar con la nueva ley y la política de defensa. Y eso de alguna manera es el centro de esta política. También estaba recién salido la Política Nacional de Ciberseguridad. Se completó el proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con Bolivia. Salió publicada la Política Exterior 2030. Se trabajó durante estos años la Política Antártica Nacional con el nuevo estatuto antártico chileno. También estaba recién salida la Política de Ciberdefensa, doctrinas de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, Política Oceánica Nacional, y mucho trabajo con centros de estudios, expertos, y como dije, la ley de financiamiento. Todo eso fue incorporándose y fue un trabajo que se hizo también con las comisiones y con diferentes comisiones en el Congreso. Y con exposiciones, como dice el ministro, tanto al principio, que recibimos varias inquietudes y orientaciones, como también ya el año pasado. La política que voy a presentar es prácticamente la misma que se presentó a la Comisión de Defensa en agosto del año pasado, pero que ha pasado una serie de filtros del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Moneda y de la Contraloría. Y en estos momentos nos encontramos en un proceso de socialización, tanto antes y después de su publicación, con exministros de Defensa, ex subsecretarios, analistas y una serie de entidades sociales y académicas, incluyendo el Consejo de la Sociedad Civil, que está haciendo también una labor bien proactiva en el sentido de difusión, como nos plantearon, es decir, está bien como documento conductor para las Fuerzas Armadas o el sector defensa, pero queremos darle una mirada del mismo contenido, pero con otro foco. Y en eso están trabajando. La estructura de contenido, ustedes lo recibieron hace creo que más de un mes, el documento en PDF, es el que se muestra en la pantalla, con una introducción que establece que este es un documento dedicado, no es un libro, es una política por primera vez que saca los conceptos que están en los libros, pero con dos objetivos principales. El primero es declarativo a la comunidad internacional respecto a la actitud y postura de nuestro país, como lo mencionó el ministro, y eso se mantiene como una constante en los últimos libros de defensa. Lo segundo, que esta vez lo más desarrollado, es directivo hacia el sector defensa respecto a la estrategia y su efecto en el desarrollo de capacidades estratégicas y en la conducción política del sector, incluyendo las orientaciones para la política militar. Y también tiene un efecto, lo mismo que los libros, sí, que es didáctico, informativo, hacia la comunidad nacional respecto al rol de la defensa en contribución tanto a la seguridad externa como también a la seguridad interna y desarrollo, que es la condición básica para el diseño de políticas públicas y la valoración también de la defensa. Los principios se mantienen prácticamente los mismos que se han ido desarrollando en los años, que los mencionó el ministro, pero en lo general la intención de la defensa es su contribución a mantener una paz estable, que implica minimizar riesgos y disuadir o neutralizar amenazas, y tomándonos de la Política Exterior 2030, que salió en el gobierno pasado, a fines, textualmente dice que la paz y seguridad internacional no se alcanzan mediante la pura ausencia del conflicto armado, sino con una acción colectiva basada en un enfoque preventivo. De ahí, ¿no es cierto?, en la tarea de la defensa de contribuir no solamente a lo interno o la seguridad propia, sino que participar en el esfuerzo multilateral para tener un entorno de paz y estabilidad mundial.
Y lo primero que hacemos aquí es decir, bueno, nuestro primer aporte es nuestras zonas, no solamente nuestro territorio, sino que las áreas jurisdiccionales o los espacios marítimos y aéreos donde Chile tiene jurisdicción y responsabilidades, como lo vamos a ver más adelante. Chile en este sector mantiene un entorno de seguridad y también nos integramos al esfuerzo cooperativo multilateral. El entorno para la defensa de Chile se divide tanto en la descripción de nuestro territorio como un entorno en seguridad y defensa. Definimos al Chile tricontinental, se describe, ¿no es cierto?, tanto el continente americano como el continente antártico y nuestras posesiones insulares que son consideradas parte también del continente de Oceanía, pero que nos dan una proyección. En la descripción, que es más corta en general que los libros que son más descriptivos, el foco es decir, bueno, esta condición geográfica, ¿qué exigencias representan para la defensa? Y ahí, a modo de ejemplo, ¿no es cierto?, en esta gráfica muestra qué significa la gran cantidad de zonas inexploradas o inexplotadas en nuestro territorio, la extensa costa y la extensa línea de frontera terrestre, con condiciones de porosidad en algunas partes, que dificulta también el control y por otro lado dificulta movilizar y sostener capacidades de fuerza terrestre entre diferentes zonas. Y eso nos va produciendo exigencias. En general, la política lo que está haciendo es el sistema más sajón, que es describir una situación y decir, bueno, so what, ¿cuál es el efecto de esta situación respecto a la defensa? Y algunas de las cosas están aquí: la necesidad de un despliegue y presencia territorial con visión conjunta, capacidad de transporte estratégico y la capacidad de mantener unidades autónomas que en condición de control de área en que se dificulta la presencia de otros organismos en Estado, y también contribuir a la interconexión de zonas aisladas y localidades. También hacerse cargo de este Chile tricontinental, que tiene un espacio ultraterrestre con responsabilidades internacionales de búsqueda, rescate aéreo y control. También en el caso marítimo, como se ve en la parte central, esta condición de país que tiene una responsabilidad de búsqueda y rescate en el Pacífico suroriental, responsabilidades que, al igual que el caso aéreo, nos hacen vecinos en este tema con Nueva Zelanda, con la Polinesia Francesa y con Perú por el norte. Y por otro lado, nuestro territorio antártico chileno, que también nos demanda una serie de obligaciones para la defensa, que son las que se indican en resumen abajo, que es control, protección, conectividad, y destacando en el tema antártico nuestra condición de operadores antárticos estatales nacionales, que son las 3 Fuerzas Armadas más el Instituto Antártico Chileno. Del entorno para la seguridad y defensa, claramente la prioridad de la política exterior es Sudamérica y el continente americano, donde vivimos la mayor parte de la población de Chile, y eso está reflejado con toda la descripción de nuestra relación vecinal y también nuestras relaciones de cooperación con todo el continente. La segunda área de interés para la defensa, de acuerdo a la política exterior, es toda la región del Océano Índico y la cuenca del Pacífico, que está reflejada ahí con todos nuestros intereses, tanto en el Pacífico Sudoriental, que es nuestra área de responsabilidad, como nuestra relación vital con todo el resto de la zona que está indicada en la transparencia, y por supuesto también con el resto de los países del mundo. Dentro de este entorno se reconoce nuevamente que existe una situación de disputa hegemónica entre grandes potencias que coincidentemente están todas en el hemisferio norte, lo que no significa que no nos afecten. Como Chile está un país abierto al mundo, todos los conflictos y problemas de estabilidad en el hemisferio norte, en diferentes zonas, nos afectan. Y por eso estamos en este esfuerzo multilateral acorde y proporcionado a nuestra estatura estratégica. Pero también estamos sujetos, y eso ya lo viene reconociendo desde el primer libro de la defensa, desde el punto de vista de la seguridad, a una serie de riesgos y potenciales amenazas que son las que se muestran ahí
Algunas de ellas las mencionó el señor ministro: tecnología, ciberseguridad, espacio ultraterrestre, los efectos del cambio climático, la naturaleza híbrida, las potenciales amenazas, o como define en el libro 2017 de los conflictos modernos, habla de guerra híbrida. Nosotros estamos hablando de una suerte de naturaleza híbrida de potenciales amenazas. Y defensa, esto es un problema de seguridad. Defensa contribuye en general al esfuerzo del Estado para minimizar o contener el tipo de riesgo en la seguridad del país. De ahí nos vamos a la estrategia de defensa. ¿Qué es lo que es estrategia? Estrategia es, y creo que fue el senador Guillier que nos planteó la primera vez, decir dónde está la estrategia. Bueno, efectivamente, habría que definir una estrategia en el sentido de que articular, por un lado, los fines, por otro lado... No, ahí. No. Póngale minimizar, no. O ingresar. Ingresar, ahí. ¿Qué pasó en la sesión del ministerio? Estábamos con la sesión del ministerio. No, estábamos conectados. Me confirman si aquí nos apareció como que nos habíamos desconectado. Me confirman si estamos... ¿No se desconectaron? Sí, están conectados. Sigue conectado con imagen y con todo. Y se ve además la presentación. Gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, como decía, la necesidad de una estrategia que fue planteada por primera vez en esa comisión, efectivamente para articular tanto los fines, que en este momento se llaman objetivos y áreas de misión, con los medios, que son las capacidades estratégicas, y la forma de empleo, que se denominó concepto estratégico de empleo de los medios de la defensa. Todo esto dentro de un entorno. Entonces, de alguna manera esto le da una lógica y una coherencia para permitir dar orientaciones políticas respecto al desarrollo de capacidades. Entonces, lo primero es, tomándonos del libro La Defensa, hay una serie de objetivos, son 11 objetivos que se toman y se ordenan de alguna manera, y como ustedes van a ver, tienen un sentido, porque por otro lado, en el mismo libro La Defensa se definen áreas de misión, están ahí, excepto en la parte tercera, se toman las mismas áreas de misión, pero había que hacer una relación entre ambos, porque no podemos tener por un lado objetivos y por otro lado áreas de misión, y de hecho la área de misión, aquí lo explicamos, tiene relación con los objetivos. Y por otro lado había que desarrollar, el Waze, o la forma de emplear los medios de la defensa para lograr estas áreas de misión. Entonces tenemos los objetivos que aquí en esta política son prácticamente los mismos y se ordenan. Ustedes ven en 5. ¿Por qué? Porque el sector defensa tiene una serie de tareas, múltiples tareas. Entonces lo que se agrupan es todas las tareas que tienen relación, por ejemplo, con la seguridad externa ante amenazas convencionales, y vamos a ver un poco más, que es conservar la soberanía, la independencia y la población de amenazas externas. Todas esas tareas que tienen en común el mismo objetivo, cada una de esas una misión. Entonces se empiezan a agrupar por diferentes objetivos. Y esa es la forma, de alguna manera, en que se llegó a las áreas de misión ya definidas en el 2017. Entonces, teniendo claro que los fines de esta estrategia eran cumplir esas tareas para contribuir a estos objetivos, entonces se desarrolla cómo hacerlo y con qué capacidades. Y eso es lo que se denomina el concepto estratégico en cada una de esas áreas de misión. La más importante y la fundamental, claramente, es la defender la soberanía e integridad territorial, que aquí la estrategia de Chile ha sido siempre disuasión y cooperación, y con una respuesta efectiva en legítima defensa. Ahora esta disuasión tiene dos grandes modos. Uno es la presencia, el despliegue territorial, y la resiliencia, un concepto que es importante, especialmente cuando estamos hablando y cuando incorporamos la dimensión del ciberespacio. Aquí en el ciberespacio lo importante es tener resiliencia, es decir, tener la capacidad de continuidad operacional, no solamente de la sistema de defensa, sino que la infraestructura crítica del país respecto a ciberataques, una cosa que estamos viendo
diariamente. Ahí no es una fuerza física, sino que una serie de capacidades que permiten resistir y mantener la continuidad operacional. Y por otro lado, una disuasión que se basa también en la capacidad de respuesta, en legítima defensa, y esa respuesta tiene que ser creíble a través de la capacidad de emplear o proyectar fuerzas para minimizar o para responder ante una agresión. Desde el punto de vista de la cooperación internacional, como se ha visto, se destaca que no es solamente un tema de principios en el aire, sino que refleja un beneficio para el país. ¿Ya? Es una medida permanente que genera beneficios de estabilidad que al país sí le sirven. ¿Ya? Y la idea es minimizar la probabilidad de uso de la fuerza contra nuestro territorio, población e intereses a través de una situación estable y defensa a través de su condición de apoyo a la política exterior, provee los medios naturales y humanos que contribuyen a la acción diplomática. Desde el punto de vista de seguridad e intereses territoriales, aquí en el área de misión, en el libro de 2017 definió que debieran haber subáreas de misión. No alcanzó por tiempo a definirlas. Aquí en esta área de misión claramente se definen y se entienden 5, que están implícitas en la descripción de los anteriores libros, y aquí lo que se hizo fue formalizarla. Una que es soberanía efectiva sobre el territorio, seguridad de intereses marítimos, seguridad en el ámbito aeroespacial, todo lo que se refiere al apoyo al orden público en estado de excepción y votaciones populares, y también todo lo que es intereses territoriales en la Antártica. Y en cada uno de ellos esto es un resumen, ¿no es cierto?, se va planteando cuál es el modo de empleo de los medios de la defensa para contribuir a ese objetivo. Lo que ustedes ven en esta gráfica es georreferenciado las principales unidades de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional y en el territorio insular, y en la próxima, cuando lleguemos a Antártica, también el despliegue en la Antártica. Entonces, Defensa tiene una labor que ha sido histórica de presencia y despliegue permanente en todo el territorio nacional, con funciones operacionales, logísticas, de instrucción y entrenamiento en tiempo de paz, pero además hay una actividad permanente de la red de autoridad marítima y de la autoridad aeronáutica civil que coopera todo esto y facilita el apoyo del Estado a la ciudadanía en zonas extremas. Todo el tema de la seguridad de intereses marítimos, tanto en la prevención, alarma, la capacidad de respuesta, fiscalización, todo el tema de accidentes y el tema de policía marítima en su área de responsabilidad, de seguridad de las personas, las rutas, las naves, los puertos, los terminales e industria marítima en general. En el ámbito aeroespacial también hay un tema de vigilancia aérea, clasificación e identificación de tráfico, capacidad de interceptación, acceso también al espacio ultraterrestre, conocimiento de la situación espacial, y eso entre la Fuerza Aérea y la Dirección de Aeronáutica Civil tiene un rol relevante al respecto. Estado de excepción constitucional y votaciones populares, bueno, llevamos más de 1 año y medio en esto. Está claro el rol de las Fuerzas Armadas, tanto en los estados de excepción como también en el tema de las votaciones populares y escrutinio. Pero esto también implica que hay una responsabilidad de la autoridad política en definir claramente las instrucciones de empleo de las fuerzas y de dotarlas del entrenamiento y de adoctrinarlas adecuadamente, y siempre teniendo como foco principal la protección de la población. Y finalmente, dentro de esta área de misión están todos los intereses territoriales en la Antártica. Ya en esta comisión hemos hablado del Estatuto Antártico, de todo lo que significa, pero aquí está focalizado en cuál es el aporte de la defensa a la política antártica nacional y los objetivos que ahí establece. En cuanto a emergencia nacional y protección civil, también es algo que ha estado presente durante las últimas décadas en todo tipo de situaciones de desastres naturales o antrópicas, y en este último tiempo por el tema de la pandemia del COVID-19. Y aquí también hay instrucciones desde el punto de vista de cuál es el aporte, el apoyo a las Fuerzas Armadas, cuáles son las características y las funciones que ayudan
y las que hay que tener planificadas, todo el tema de mando y control para la interrelación interagencial con la ONEMI, con las autoridades regionales, con el Ministerio del Interior y con otras ONG para permitir maximizar el apoyo a la respuesta. Y finalmente una serie de objetivos que se agruparon en un área de misión que se dice contribución al desarrollo y a la acción del Estado, que va desde el tema de conectividad en zonas extremas, investigación científica, tecnológica, desarrollo, industria de defensa y las otras que se indican en la política de defensa. Entonces, teniendo claro y definido los objetivos, áreas de misión ya fusionados, digamos, en un solo concepto, teniendo una idea general del concepto estratégico de empleo, faltaba definir el tema de las capacidades estratégicas. Al respecto, el libro del 2017 ya habla de que esto es una decisión política. Hay un cambio en el sentido de que hay que considerar el marco financiero del Estado, está dispuesto a invertir en defensa, el marco está delimitado por el entorno de seguridad, por eso es bueno definirlo. Ya no es solamente un escenario de amenaza, sino que es una serie de posibles escenarios para el cual hay que estar preparado y por lo tanto no se puede ir a lo máximo de tener cero riesgo y los niveles de riesgo aceptables son una decisión política. En el libro del 2017 se mencionaban cuáles eran las áreas generales de capacidad de la defensa y nuevamente menciona, hay algunas del tipo estándar en el mundo que las menciona acá, y nuevamente dice la definición de la área general de capacidad es de resolución política, y no es cierto, y se debe agregar la que se estime pertinente. Y eso en el fondo es lo que fuimos desarrollando durante todo este tiempo para llegar a las áreas generales de capacidad estratégica. ¿Por qué el título? Porque había que hacerlo conversar con la ley de financiamiento de capacidad estratégica que reemplazó la ley del cobre. Entonces, aquí la idea es tener una coherencia que nos permita trabajar. Y eso fue lo que se llegó y se fue desarrollando uno por uno en un trabajo más bien técnico, profesional con las Fuerzas Armadas, las diferentes áreas generales de capacidad estratégica que se indican en la parte central: inteligencia, vigilancia, reconocimiento, mando y control, superioridad operacional, que en otros países se llama, en España, superioridad en el enfrentamiento, movilidad, proyección, protección, el despliegue territorial, que podríamos decir que en otros países simplemente ayuda a la comunidad, pero aquí tiene una connotación, por la geografía de Chile, una connotación bastante más fuerte. Y todo el tema de sostenibilidad. Y sobre esas se dan las orientaciones superiores respecto al desarrollo de estas capacidades. Aquí, a modo de ejemplo, dentro de esas capacidades se entiende que no es solamente material, sino que también están los recursos humanos, los entrenamientos, la infraestructura, la doctrina, la organización y la información. Entonces, pero un factor relevante es el personal y su entrenamiento, y se da orientaciones, aquí se resumen algunas nomás, lo que se debe optar, y eso implica los sistemas de captación, educación. Estas son ya orientaciones a lo que se denomina la política militar, y también reconocer de que el personal es el mejor vector de vinculación con la sociedad civil en las diferentes áreas de misión y también en instancias de relacionamiento profesional y académico. Otras orientaciones se refieren al el tema de la polivalencia, polifuncionalidad y adaptabilidad. Aquí el foco es que la inversión principal es para la seguridad externa y la disuasión, pero el concepto de polivalencia de los medios materiales permite además ser utilizado en una serie de otras tareas en otras áreas de misión. O sea, se logra algún valor más amplio a esta inversión que es importante. Eso por los medios, pero también hay que entender que hay que trabajar en la polifuncionalidad del personal, es decir, el personal tener grupos permanentes dispuestos para actuar en caso de emergencia, es porque está el personal entrenado y probablemente con un entrenamiento adicional puede actuar en otro tipo de emergencia. Y lo mismo el sistema de mando y control, que no es solamente potente y debe serlo para un conflicto armado o una crisis internacional,
pero con una forma de operación interagencial permite trabajar también con otras agencias en otras áreas de misión, como se muestran algunos ejemplos en la fotografía. El tema tecnología e industria de defensa es un tema relevante, especialmente en esta sociedad industrial 4.0. Se da orientaciones al empleo de tecnología de punta, no solamente para el tema de superioridad operacional como elemento potenciador de fuerza, sino también emplear tecnología en la mayor eficiencia en aspectos de sostenimiento, desarrollo y administración de estas instituciones que son bastante grandes, digamos. Está el tema del proceso de toma de decisiones, que con grandes volúmenes de información, está el tema de la inteligencia artificial, del machine learning y una serie de tecnologías que orienta entonces su empleo para mejorar la defensa. Y en esto también se destaca el rol de las empresas estratégicas de defensa, que son un elemento clave no solamente para el sostenimiento integral de las instituciones, sino también para contribuir integradas a la investigación, innovación y desarrollo a nivel nacional. Capacidad espacial de la defensa, ustedes han estado invitados, no sé si hemos hecho alguna exposición especial al respecto del nuevo sistema nacional satelital, que precisamente la idea es no solamente reemplazar una capacidad del FASAT-CHALDI, sino que un sistema que nos dé cierta autonomía, desarrollo tecnológico nacional que hemos integrado a universidades y también capacidades futuras que son bastante importantes. Y en ciberdefensa, un gran tema, bueno, esta comisión además entiendo que es Comisión de Defensa y de Ciberseguridad, y aquí estamos trabajando también fuerte en algo que ya estaba planteado desde el gobierno anterior con las políticas de ciberdefensa y ciberseguridad y en el mismo libro. Entonces hemos seguido en esa línea porque ahora hay que ir desarrollando capacidades, particularmente la capacidad del elemento humano. Y el desarrollo de la fuerza, que también fue un tema tratado en las comisiones y después en la Cámara, en el Senado, durante la discusión de la Ley de Capacidad Estratégica. En el libro 2017 se menciona, se hace el cambio de paradigma de no planificar para un escenario de amenaza, sino que tener una planificación bajo condiciones de incertidumbre, con marco financiero, y por lo tanto requería una mirada de capacidades, y eso es lo que, tanto con la definición de áreas de capacidad como en las orientaciones que se dan aquí, se permite hacer esta capacidad, este desarrollo de fuerza. Por lo tanto, no solamente era definir las áreas, sino que las orientaciones, algunas de las cuales mostré recién, y en el ámbito del desarrollo de fuerza, se partió con una marcha blanca de un nuevo sistema, y después de 2 iteraciones llegamos a un nuevo procedimiento para la planificación del desarrollo de fuerza. Y eso básicamente, una cosa que establecía o que definía el libro de defensa anterior, es que el Ministerio de Defensa no tenía una planificación de a largo plazo al respecto. Eso es un aspecto que se trabajó, se expuso el año pasado a la comisión y de alguna manera se expresa en esta política, esta necesidad, que hay que tener previsiones de desarrollo en el tiempo desde la autoridad política, no es top-down y no bottom-up. Y considera las fuerzas actuales, el marco financiero, la demanda en evolución, los cambios de escenario y un horizonte en 12 años con programas y proyectos de inversión tanto en el corto plazo, que es el plan cuatrienal, pero con una mirada de su efecto en el mediano plazo. Finalmente, conducción de la defensa nacional, la conducción política. Y la conducción política se definió en 2 grandes áreas, que es la conducción política de la defensa como instrumento militar, que es el para qué, pero también la conducción política institucional, que es lo que mencionaba el ministro, que hay un área de dar instrucciones de organización y fiscalización. De hecho, en el libro del 2017 habla de la conducción política, precisamente es el primer libro que se hace cargo del cambio en la ley 20.424. Entonces, un ministerio más focalizado en la conducción política del sector, con 2 subsecretarías y el Estado Mayor Conjunto, y habla de la conducción militar y para el lector lo primero que hace es el Estado Mayor Conjunto,
pero ahí puede perderse de vista de que la conducción de la defensa como instrumento militar es una conducción política que parte del presidente. Entonces, de alguna manera, tomando esto, se establece aquí en este capítulo precisamente el rol del jefe de Estado como articulador de una estrategia nacional. La defensa es un problema país, en que los instrumentos de poder, los que antiguamente se llamaban campos de acción, los instrumentos de poder e influencia son la diplomacia, la economía, el instrumento militar, la información interna y otros. Y esa articulación es responsabilidad del jefe de Estado. Y esa es la conducción política de la defensa con principal colaborador el ministro. Por lo tanto, se releva aquí el rol del ministro de Defensa como colaborador directo del presidente en el empleo del instrumento militar integrado a la conducción estratégica nacional. Y en los niveles siguientes, al ministro a través de planes, directivas, instrucciones para empleo en diferentes situaciones o en diferentes escenarios, y algunos ejemplos son los que se muestran en la diapositiva, y en general directrices políticas para actuar en escenarios complejos, el tema de empleo de la fuerza de forma eficaz, pero también legítima. Y en ese sentido, y ahí sigue al tema de la conducción operacional conjunta con un mayor mando o conducción de parte del jefe de Estado Mayor conjunto, en todo tiempo. Queda un desafío pendiente que ya está esbozado, que es actualizar e institucionalizar todo el tema de la asesoría al jefe de Estado en tema de defensa y seguridad para el proceso de toma de decisiones. Y eso queda planteado. Respecto a lo que decía el mando, la conducción conjunta, hay una serie de orientaciones, se ha avanzado y una serie de orientaciones para seguir avanzando, tanto en la planificación operacional para diferentes escenarios, estamos hablando de que aquí estamos hablando en todas las áreas de misión, el mando y control de fuerzas asignadas a las operaciones, no solamente en crisis de conflicto, sino que en tiempo de paz, el control y alistamiento operacional para diferentes escenarios de empleo, el reforzamiento del Estado Mayor en asesoría y planificación, y el Centro de Operaciones de la Defensa, que ustedes fueron a visitarlo, entiendo, el año pasado, llevarlo a un estándar que internacionalmente se conoce como Permanent Joint Headquarters. Y la capacidad de conducción conjunta no es solamente un problema del Estado Mayor conjunto, sino que es una doctrina que es a todos los niveles, y de hecho vemos jefes de la defensa en diferentes regiones que tienen que conducir conjuntamente a todas las instituciones de las Fuerzas Armadas en esa región. Y eso implica lo último, que es todo el tema de doctrina, procedimientos para asignación de traspaso, control operacional, para lograr finalmente sinergia y efectividad en la conducción operacional conjunta, y todo esto un proceso continuo que debe ser dirigido desde el más alto nivel de la conducción política de la defensa. En el tema de política institucional, este es el que da la conducción superior de las instituciones, ya como instituciones o como organismo dependiente del ministerio, se refleja en la política militar, en directivas ministeriales y en una serie de iniciativas legales y administrativas, muchas de las cuales han sido tratadas también en este Parlamento. Aquí algunos de los ejemplos, que el modelo de financiamiento, control de gestión, transparencia, probidad, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión, que estamos avanzando en eso. Como dice el ministro, cautelar la eficacia, eficiencia y la legalidad. La orientación superior en investigación, desarrollo e innovación, industria de defensa, programa satelital, el programa antártico, entre otros. Orientaciones para la política del personal, claramente este es el eje de cualquier institución de la defensa, y que hay que tener los incentivos para captar, formar y retener hombres y mujeres con sólidos valores morales, competentes profesionalmente y comprometidos con el país y su defensa. El rol de la mujer, el pleno respeto a sus derechos y oportunidades para desarrollo personal y profesional, y otros que se mencionan porque son orientaciones, aunque no sea necesariamente el foco de la estrategia. Finalmente, se reconoce la necesidad de que esto no sea un tema de especialistas, sino que se valore en todo el país, por eso un rol didáctico, y por eso nuestro trabajo con el COSOC, de tal manera de que el resto del país que no tiene una relación directa con las Fuerzas Armadas o con la defensa en general, pueda valorarla, y al valorarla y entenderla pueda realmente tomar decisiones de política pública.
Eso es un resumen de la Política de Defensa Nacional 2020. Eso, presidente, y ahora, si le parece, podemos atender las preguntas de los señores senadores. Gracias, ministro. Senador Guillén está pidiendo la palabra. Y, presidente, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso al ministro, al señor subsecretario. Muy buenas las exposiciones. Quisiera solamente hacer un par de reflexiones, una muy general y la otra más puntual. Respecto a lo general, la frase final, ¿no? El valor de la defensa nacional, la valorización de las instituciones de la defensa nacional en un momento en que el país está entrando en un proceso refundacional, dicen algunos. Estaba escuchando ayer el discurso de la nueva presidenta de la Convención, en medio de una crisis general de las instituciones. Ustedes ven que ayer se configuró la Convención Constitucional con ausencia completa del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, de la Contraloría, una especie de desconfianza, creo, en el fondo, con respecto a la institucionalidad vigente. Eso es un desafío, por supuesto, para toda la institucionalidad, porque podemos reformarla, pero vamos a necesitar de todas maneras una institucionalidad. Eso pudiera llegar a tocar a las instituciones de la defensa nacional. Creo que hay un tema de cómo conseguir la valoración de la ciudadanía, la comprensión de lo que representa la Fuerza Armada. Es mucho más que desfiles y mucho más que lo que la gente ve o que tiene en la memoria inmediata en los últimos años, y que es un tema que todavía tenemos que corregir. Primero, porque no es efectivo que las Fuerzas Armadas en Chile sean de un sector político, pero está instalado esa imagen, hay que hacerse cargo, sobre todo por el momento que está viviendo el país, y eso significa que hay que producir un acercamiento entre las Fuerzas Armadas y el resto de la sociedad. A mi juicio, todavía hay mucha distancia. Por ejemplo, eso se puede lograr a través de, por ejemplo, las universidades, a través de la academia, digamos, de estudios estratégicos, la NEPE, donde debe haber permanente diálogo y puente con organismos especializados, pero con un criterio descentralizado, porque, entre otras cosas, nosotros vamos a entrar a un proceso de descentralización, parte tibio, pero que va a ir tomando fuerza con el paso de los años. Y, por lo tanto, estos mismos encuentros que se producen todavía a nivel un tanto centralizado, deberían organizarse a nivel regional. Quiero decir que particularmente en medio de la pandemia, pero incluso en la protesta social, el rol de las Fuerzas Armadas en Antofagasta, que yo le he hecho más seguimiento, es impecable. Y la verdad que eso la ciudadanía lo agradece. Pero es necesario entonces que esto mismo de estos centros de encuentro, de diálogo, de discutir los temas de la seguridad del país, también se discutan a nivel de los territorios específicos. Hay que generar los vínculos más cercanos. Ya hay manera, desde luego, de conversar permanentemente con las autoridades regionales y comunales sobre los planes de desarrollo, los temas de seguridad, etcétera. Y además llegar a los grupos que van a ser probablemente la élite dirigente. La palabra élite hoy día está muy desacreditada, pero los países mal que mal en cuadros dirigentes, mejor no ponerla conocedores de lo que es el rol de las Fuerzas Armadas. Sí, está exactamente, hoy día está sancionado, pero en un sentido más democrático, digamos, para que no estoy planteando algo elitario, pero me refiero que la descentralización también es un desafío para que este diálogo genere y mecanismos que a mí siempre me han llamado la atención, que se usan en algunas partes más que en otras, en el norte poco. Por ejemplo, los estudiantes universitarios conozcan las unidades militares, en el norte hablemos de verdad, no son fundos con banderos. Allá hay Fuerzas Armadas y unidades de gran poder tecnológico, y eso es muy deslumbrante para los jóvenes. Lo mismo el personal uniformado, contarse más con el mundo joven universitario en torno a los temas que son de común interés. A los jóvenes les gusta la tecnología. Es una manera de entrar. Pero, en fin, entrando muy en particular, mi pregunta primera es con respecto a la descentralización y cómo frente a ese proceso generamos los círculos de confianza con las autoridades locales y regionales en espacios que hay que crear y darles un espíritu más sistemático de seguimiento. Y dos,
Eso mismo, pero asociado a los nuevos escenarios de amenaza. Tengo una preocupación, ministro, y quiero pedirle si pudiera en algún momento conversar con nosotros esto mismo y con las autoridades de la segunda región, el tema del megapuerto de Mejillones. Usted sabe que no hay ningún punto neurálgico más clave, probablemente en la zona norte, que el puerto de Mejillones, porque es el megapuerto, es el puerto de la energía. Cualquier alteración o daño en este puerto afecta de inmediato no solo la minería, sino que hoy con el sistema interconectado probablemente tendría un fuerte impacto en gran parte del país. Por lo tanto, es un punto a cuidar. Segundo, es un megapuerto, tiene varios puertos y particulares, y hay algún tipo de antecedentes de que pudieran ser usados, voy a ser cuidadoso de lo que digo, como puerto de entrada de drogas, entrada y salida, que dentro del mismo puerto hay mucha población flotante, mucha llega a trabajar, a buscar condiciones de vida, pero también se corre riesgos de que entren algunas redes u organizaciones criminales. Y por consiguiente, una última conversación con el alcalde de Mejillones, que está solicitando al Ministerio del Interior ayuda para tener mejor patrullaje, mejor control de la ciudad, del puerto que no es muy grande. Yo no quise hablar con él ni generarle más inquietudes, pero por lo que yo he podido conversar en otras reuniones, hay un tema también estratégico en el puerto de Mejillones, por lo que he dicho, ¿no? Por su rol, y creo que sería interesante que pudiéramos hacer algún puente entre el Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y otros ministerios para hacer un abordaje del tema de seguridad, particularmente en este puerto, porque creo que el tema es más que tener unas patrullas recorriendo las calles. Puede ser delicado en la manera como lo planteo, pero hay algún dato por ahí que me hace ruido y que me lleva a hacer este planteamiento. O sea, efectivamente, estos nuevos escenarios de amenaza, los desafíos de los cambios institucionales que el país está iniciando, exigen estar muy, muy atentos a los territorios y en particular en mi región, ministro, me urge, que tuve una reunión hace no más de 3 días atrás con el nuevo alcalde de Mejillones y este tema salió y me interesa que pudiéramos tener una respuesta maciza para asegurar que este sea un puesto que tenga prestigio, que lo tiene, que esté cuidado. Y se están haciendo algunas cosas, pero creo que hay que meterle un poquito más de cirugía. Esto es, ministro, y agradecerle una vez más la muy buena presentación que nos han hecho hoy. Sí. Gracias. Senador Alvarado tiene la palabra y después el senador Pío. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar al señor ministro, al señor subsecretario, felicitarlos por la exposición que acabamos de escuchar, alegrarnos de que esta Política Nacional de Defensa 2020 se haya co-construido en un proceso bastante participativo, donde a distintas instituciones, instancias, se le ha hecho parte de este tema de Estado, relativo a la seguridad, y que no tiene como otro propósito y objetivo que ser parte también del desarrollo del país. Y en ese sentido queda absolutamente claro que esta política de defensa tiende a proteger a la población, ¿no es cierto?, a todos nosotros y en nuestros derechos fundamentales. Queda claro, ¿no es cierto?, de la exposición de que Chile no posee propósitos agresivos, quiere un desarrollo coherente, armónico, en paz. Y obviamente eso nos lleva a tener toda la infraestructura y la capacidad de reacción, ¿no es cierto?, para más de carácter disuasivo. Y en ese sentido, valorar que todo este proceso sea así de abierto, así de transparente. Muchas veces la crítica dice que todos estos procesos que dicen en relación con las Fuerzas Armadas se manejan o se administran a puerta cerrada, que falta una apertura. Aquí estamos en lo contrario, o sea, aquí estamos todos siendo parte de esta política de defensa nacional. Y respecto a las inquietudes que señalaba el senador Guillé por su intermedio, señor presidente, yo creo de que quedarse solamente con una percepción de que las Fuerzas Armadas tienen en tu rol en los desfiles y en protección a la ciudadanía en épocas especiales, fundamentalmente en los desastres. A mí me gustaría preguntar, en base a esta política
de Defensa 2020, Política Nacional, ¿de qué manera se está aplicando en diferentes convenios que pueden existir con diversas entidades, instituciones, universidades, donde precisamente está la proyección del quehacer de las Fuerzas Armadas, ya sea en ciencia, en tecnología, y en una serie de otros elementos donde hay una contribución importante al desarrollo del país? Entonces, me gustaría conocer qué de eso existe hoy día. Gracias. Presidente, para hacer uso de la palabra. Senador Pío, adelante. Muchas gracias. Presidente, por su intermedio, agradecer al ministro de Defensa Nacional y al subsecretario de Defensa la presentación. Valoro las palabras del ministro en el contexto en que las da, en el momento histórico que se vive. Yo creo que es importante el marco de referencia, tener en cuenta en qué estamos, en qué está la humanidad, en qué está el continente y en qué es lo que está Chile. También valorar el trabajo realizado para poder lograr tener por primera vez una política de defensa que refleje esa estrategia que se ha mencionado en base a los fines a alcanzar y los medios que se disponen. De hecho, este es el elemento articulador que nos va a permitir desarrollar todo el modelo de capacidad estratégica, y obviamente eso es parte de las formulaciones presupuestarias que tenemos que hacer y por lo tanto tenemos que conocer en detalle. Al respecto, señor presidente, qué bueno que se haya tocado el tema de la infraestructura crítica. Yo creo que este es un tema muy relevante. Hoy la ciudadanía espera que los servicios que se brindan sean de continuidad operacional, que no tengamos efectos sobre ellos que puedan afectar nuestro quehacer, incluso nuestras vidas. Por su intermedio, el senador Guiller se refirió a los puertos. Efectivamente, los puertos son tremendamente importantes. El 95% de toda la carga marítima de Chile entra y sale por mar. Toda la energía, los combustibles fósiles, el 100% de ellos. Él puso el puerto, el ejemplo del megapuerto de Mejillones. Yo podría poner todos los de la región de Valparaíso, en que estamos en el cono logístico para abastecer Santiago. Dependemos entonces que esta infraestructura, no solo los puertos, los sistemas eléctricos asociados, la interdependencia de ellos, las líneas de transmisión, y así podríamos seguir enumerando los 13 sectores que están, que tengan una protección completa. La primera protección necesaria es el de nuestro Sistema Nacional de Inteligencia. Ese es el sistema que advierte cualquiera de las amenazas, cualquiera de las instalaciones de estas redes de corrupción que instalan finalmente el narcotráfico o cualquiera de las actividades ilícitas, el crimen organizado y otras. Y aquí es donde todos pueden contribuir. Efectivamente, el mundo está conectado, las capacidades que se tiene para estar tanto en el extranjero viendo lo que está ocurriendo con estas redes y sus efectos que pueden tener en lugares específicamente relacionados con la infraestructura crítica es esencial. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que esta política es parte de un sistema completo donde tenemos que considerar el sistema de inteligencia nacional y obviamente tenemos que resolver respecto a cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas para cautelar, cuando existan condiciones de alerta estratégica, esa infraestructura crítica. Tenemos una moción que está todavía en trámite que habla de esto, tenemos que tomarla con lo que esto significa como parte de la planificación y también definir dentro de ese listado cuáles son las infraestructuras críticas y no solo eso, qué área específica dentro de esa infraestructura crítica es vital y esencial para la población. Hay efectos sobre ellas que puede incluso causar muerte por intoxicación, por básicamente las plumas de humo que salen en caso ellas tuvieran algún incidente relacionado con un incendio, alguna explosión. Ese es un tema muy relevante, yo creo que es para avanzar, tenemos que ser capaces de encontrar una figura, una fórmula, para tener una alerta estratégica temprana que permita cambiar la actitud sin necesario de tener que afectar todas las libertades en base a los estados de excepciones constitucionales. Esto está en varios países del mundo, es parte del uso de las Fuerzas Armadas, pueden perfectamente estar, no es necesario que tengamos que diseñar algo distinto a lo que ya otros países han hecho. Lo segundo, señor presidente, y también para el señor subsecretario de Defensa, específicamente en cuanto a lo que él mencionó de la integración de la industria de defensa nacional con la capacidad de desarrollo estratégica de las Fuerzas Armadas. Se ha mencionado el caso de satélites, se ha mencionado el caso de la construcción naval, pero yo también creo que debemos avanzar en el desarrollo de capacidades duales que tienen uso tanto civil como militar.
Eso en el mundo está regulado por los acuerdos internacionales, uno de ellos, Wassenaar. Chile no pertenece al grupo de las naciones OCDE, que es capaz de exportar alta tecnología, como también importarla, supercomputadores y otros elementos. Se requiere, y esto es también uno de los ámbitos de trabajo, con la Cancillería poder sacar adelante el proyecto de ley que crea la Comisión de Comercio Exterior, de tal forma que este trabajo que se está haciendo dentro de las Fuerzas Armadas, con las universidades o incluso el sector privado en diferentes áreas, pueda tener también un destino, un mercado. Chile puede ser exportador de tecnología de alto nivel en base al desarrollo que se haga, entendiendo que existe el talento suficiente. Lo tercero, lo último, señor presidente, el tema de la Antártida. Yo creo que este es un tema muy relevante que no podemos dejar atrás, especialmente en lo que es la declaratoria de la plataforma continental extendida y la forma en que se llega al territorio antártico. Se ha mencionado a las tres ramas, la Fuerza Armada y el Instituto Chileno Antártico como los operadores principales, pero necesitamos tener capacidades. Y una de ellas, la conexión con cable de fibra óptica. Podemos perfectamente ser los operadores digitales de la Antártida, de tener esa capacidad para poder entregar la información y también poder apoyar todas nuestras bases que están en el territorio. Este es un proyecto estratégico nacional. Me gustaría que fuera considerado así. Son capacidades estratégicas de mando y control, de transmisión de información que perfectamente pueden también ser apoyadas por la Fuerza Armada. No es un tema solo de las comunicaciones, es un tema de territorio, de soberanía, soberanía digital y de capacidad para extender. Y tal como se hace eso para la Antártida, lo mismo para nuestras islas que son parte de la excepción constitucional, nuestras zonas que son aisladas, zonas que tienen tratamiento distinto, son los territorios especiales. Y me refiero específicamente a Rapa Nui, Isla de Pascua y al archipiélago Juan Fernández. También esa conectividad que permite desplegar la capacidad de vigilancia nacional debe ser apoyada con fibra óptica. Tenemos que considerar los proyectos de conexión tengan la posibilidad de conectar estos puntos para así poder decir tenemos continuidad territorial, no existe brecha de conectividad en ninguno de los lugares de nuestro territorio. Habiendo dicho lo anterior, señor presidente, creo que las Fuerzas Armadas cumplen un rol extraordinario manteniendo esa conectividad, esa conexión. Somos un país tricontinental, lo podemos demostrar en los mapas. Las Fuerzas Armadas están presentes en estos lugares, requieren de capacidades estratégicas para operar, tanto así como en el territorio antártico como en la Polinesia, dos ejemplos bastante distantes y característicos, y eso obviamente justifica que se tenga y se disponga temperatura, todos los medios militares que se requiera para poder cubrir este espacio, ¿no? Tal como se señalaba, no son fundos con banderas, son realmente brigadas acorazadas con una capacidad disuasiva muy importante y finalmente la capacidad oceánica de poder proyectarse en profundidad, entendiendo que el área de responsabilidad marítima llega a 3.000 millas de costa. Es una distancia gigantesca y se requieren medios que estén a la altura, pero más importante, hombres y mujeres que estén dispuestos a dar todo por su patria, en su juramento hasta la vida si fuese necesario. Por eso también un reconocimiento a quienes nos forman, a quienes integran y a quienes están trabajando en estos momentos en las diferentes instituciones. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, he dicho. Gracias, senador Pío. No sé si algún otro senador tiene otro comentario. Voy a pedir acuerdo para prorrogar la sesión, para darle la palabra al ministro, en lo que estime conveniente para agregar. Yo tengo que pedir disculpas, pero la sesión está citada hasta las 11:30 y lamentablemente yo ahora tengo otro compromiso. Pero de todas maneras pido la prórroga para que siga sesionando la sesión. Valga la redundancia. Siga sesionando la comisión. ¿Se habría acuerdo? Sí. Senador Alvarado. Sí, no, yo no tengo problema en la prórroga, pero quiero ser presente que a las 12 tengo que ingresar a otra comisión, entonces, para que no nos quedemos sin quórum, para que a ver si podemos terminar antes de las 12. Entonces, ¿le parece que el senador Guilleque esté presidiendo como presidente accidental y yo me voy a retirar? ¿Ya? Le pido la disculpa al ministro, pero tengo otro compromiso también. Asignado. Ok. Accidental. Presidente. Accidental. Y le doy las gracias al ministro. Mire que los delegados se van quedando después. Gracias, presidente. No hay problema. Bueno, intentaremos dar respuesta. Comprendemos lo que es la dinámica del Parlamento y del Senado en especial, porque la hemos vivido nosotros, así que no hay problema, presidente, vaya nomás. Y lo mismo al senador Alvarado. Sí. Trataremos de dar esa respuesta antes de las 12.
En primer lugar, lo planteado por el presidente accidental, en el sentido de la preocupación por la integración de las Fuerzas Armadas y la comunidad. La verdad, senador Guillé, es que en este periodo que me ha tocado estar en la responsabilidad que el presidente Piñera me ha entregado, me ha correspondido estar en todo el periodo de la pandemia. Y de verdad, sin ánimo de exagerar ni de generar un espacio distinto, yo diría, señor presidente, que sin la labor de las Fuerzas Armadas, los resultados que ha tenido Chile con motivo del tema de la pandemia no habrían sido posibles. En primer lugar, tomando en cuenta que, como usted muy bien lo ha dicho, ha habido toda una labor excepcional, que son la labor que les corresponde a las Fuerzas Armadas en los estados de excepción constitucional que se han decretado a más de 1 año y medio, que son complejas, que son difíciles, pero en las cuales se ha hecho una labor impecable, como usted lo dice, desde el punto de vista de mantener los temas de toque y queda, de respaldar los controles mixtos junto a las autoridades de salud y de carabineros, de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, y finalmente en una labor que es irreemplazable, que es la labor de atender la vacunación de los sectores rurales en donde nadie puede llegar si no son las Fuerzas Armadas, y del traslado, señor presidente, de más de 300 chilenos que debieron trasladarse en los momentos en que tuvimos espacios muy acotados para poder atenderlo con las camas UCI a través de los traslados de la Fuerza Aérea. En segundo lugar, eso queda bastante reflejado, presidente. Yo sé que las encuestas están bastante poco, igual que la clase política, igual que las élites. Las encuestas no gozan de buena salud en estos tiempos, pero en las encuestas que hay, las Fuerzas Armadas aparecen como una de las instituciones mejor valoradas por los chilenos, ¿eh? Y yo creo que eso es justamente por este vínculo al que usted hacía mención. En segundo lugar, hemos tenido un tema muy importante en todo lo que es el sistema nacional satelital, que usted hacía mención y en donde el presidente Piñera nos ha pedido una especial participación de las regiones, y por eso hemos celebrado un convenio con la región de Antofagasta y con la región de Magallanes, con la finalidad de que se establezcan en este sistema nacional satelital estaciones remotas y convenios con las universidades y con otras instituciones para poder operar, manejar y sacar el mayor provecho posible, especialmente del sector civil, de este sistema, que van a ser 10 satélites, 8 de los cuales van a ser diseñados y construidos en Chile, pero con la participación de distintas instituciones que van a cooperar en esta materia. Y sobre todo, presidente, en un tema que usted y los señores senadores, todos de regiones, van a entender muy bien y valorar, y es que este sistema nacional satelital, a diferencia de lo que hemos tenido hasta ahora, que tenemos un satélite, que es el FASAT Charlie, con todas las dificultades, ya hace 4 años fuera de su vida útil, pero que se ha mantenido, lo que vamos a hacer en estos convenios que hemos celebrado con las regiones, presidente, es formar capital humano. Este es uno de los problemas más serios que tenemos en las regiones, sobre todo por lo que usted planteaba desde el punto de vista de la regionalización, porque lo que nos ocurre en las regiones es que a veces ese capital humano no lo tenemos cuando se instala una empresa, un proyecto o un tema tan tecnológico y tan sofisticado como el tema satelital. Hoy día lo que se va a hacer en estos convenios firmados con las regiones de Magallanes y de Antofagasta es formar capital humano en las regiones para que este sistema pueda ser operado
porque a través de los 10 satélites, 8 fabricados y diseñados en Chile y 2 en la empresa de Israel, pero además de eso, con la posibilidad de operar 250 satélites y con la integración, y ese es un tema que junto al señor subsecretario, que ha tenido una labor fundamental en todo lo que ha sido el diseño de la licitación y contrato en esta materia, que yo creo que ha sido de verdad un acierto. Creo que va a significar, el primer paso es el que hemos dado con una ampliación al resto de los ministerios y servicios públicos para que puedan ocupar este sistema y puedan hacer uso a cabalidad de lo que va a ser un sistema extraordinariamente completo y sofisticado que hoy día es contratado por los distintos ministerios y servicios a distintos sistemas, ¿no? Y por eso los queremos unificar. Y yo creo que el hecho de tener capital humano, presidente, formado en las regiones nos va a dar un plus extraordinariamente importante. En segundo lugar, el tema que usted planteaba de los puertos, vamos a tomar nota con la finalidad de poder hacer un repaso de lo que está ocurriendo ahí. Nosotros compartimos el hecho de que estamos teniendo una nueva arista de lo que es la situación del narcotráfico en Chile y la labor que le corresponde en los puertos a la Armada es fundamental y la captura de droga que aparentemente era como exportada a través de Chile ha tenido una arista nueva y muy compleja, que es el descubrimiento de ciertas mafias mexicanas que están intentando traer droga a través de los puertos de Chile. Y eso es extraordinariamente grave porque todos sabemos de la potencia del manejo de la violencia y de los mecanismos que tienen ese tipo de mafias que ya las conocíamos. Y desde ya lo invito, presidente, a poder que podamos tener una reunión, y lo mismo a los señores senadores que tienen puertos, con la finalidad de poder estructurar de alguna manera las solicitudes que ustedes tienen para nuestra policía marítima. En segundo lugar, los planteamientos del senador Piu, quisiera decirle que el tema de la infraestructura crítica, lamentablemente hemos sido bastante insistentes, senador, en que es un tema fundamental y que muy al contrario de lo que algunos plantean, yo creo que todo el mundo desarrollado ha ido por la línea de tener una labor importante de la Fuerza Armada en el resguardo de la infraestructura crítica sin el declarar un estado de excepción constitucional como sería necesario hoy día. Sin embargo, ese proyecto de ley se encuentra desde el 2 de marzo con discusión inmediata. Sin embargo, la comisión mixta no ha podido resolverlo a pesar de que hemos conversado varias veces y tenemos el compromiso del senador Araya de que debiera hacerse por lo menos en este mes por la recarga que esa comisión tiene. Pero si ustedes nos pueden ayudar, les voy a agradecer que podamos tener la participación de todos ellos. Lo mismo lo que plantea usted en el Sistema Nacional de Inteligencia, este proyecto que fue aprobado casi por unanimidad por la Comisión de Defensa del Senado. Sin embargo, hemos ido en la Cámara de Diputados empujando este tema que es tan necesario hoy día, pero que lleva más de un año y medio, ¿no?, en la Cámara de Diputados y que todavía le falta algunas partes para poder salir adelante. En las consultas del señor senador Alvarado, creo que hay una serie de líneas de trabajo, señor senador, y usted que es de regiones y de una región
donde hay mucha ruralidad, yo creo que la labor de las Fuerzas Armadas en esos sectores ha sido fundamental. Me ha tocado poder acompañarlos en todo lo que es el trabajo en el Cuerpo Militar del Trabajo, que yo creo, y usted lo conoce muy bien, está haciendo una labor en materia de infraestructura que es de verdad colosal, en donde ninguna empresa, ninguna institución está disponible a trabajar por las condiciones que ese sector del país tiene. Y por lo tanto, creo que estamos frente a una zona, especialmente en la ruralidad, en donde el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas es especialmente valorado. No sé si el señor subsecretario quiere también ahondar en alguna de las respuestas, si fuera posible, señor presidente. De todas maneras, señor subsecretario. Muchas gracias. Solamente complementar algunos puntos dentro del poco tiempo que queda. Efectivamente, ante la pregunta del senador Alvarado, efectivamente estamos haciendo una serie de convenios con universidades y no solamente convenios. Aquí adoptamos el modelo que se denomina la triple hélice, que es juntar academia con la industria y con la defensa, que ha sido el modelo exitoso de una serie de países que han desarrollado sus capacidades tecnológicas, principalmente a través de esta asociación. Y hemos adoptado una serie de convenios con muchas universidades, no solamente en Santiago, sino que también en regiones, Magallanes, Concepción, en el norte, y cada convenio implica un trabajo de partida, no es solamente para firmar un convenio, por lo tanto se generan cursos, se generan pasantías y se genera esa interacción que menciona el senador Guiller, que la hemos vivido, el senador Piu también, en el sentido de esa interacción entre jóvenes con ideas, con gran capacidad académica, tecnológica, y que permite lograr bastante éxito en productos. Yo quiero mencionar aquí lo que resultó ante la emergencia de los ventiladores mecánicos en un principio de la pandemia en todo el mundo, en que estaba vedado su exportación porque cada país lo estaba cuidando. Bueno, finalmente se hizo una iniciativa de Corfo, un llamamiento, y hubo varios equipos que participaron en eso, pero los dos primeros equipos que lograron generar un prototipo funcional aprobado por el Instituto de Seguridad de Salud fueron un equipo conformado por ASMAR y la Universidad de Concepción, y el segundo fue un equipo formado por ENAER, FAMAE, con su filial de TS, y apoyado por la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Lo estuvimos apoyando. Entonces, eso es un ejemplo de un resultado de un trabajo que ya se conocen por todos estos convenios, por estos trabajos previos entre las universidades, las empresas y la defensa. El sistema satelital claramente es un ejemplo adicional, y el otro que es importante y que está precisamente en la región de Valparaíso en este momento, pero es un modelo que se llama el modelo de innovación abierta, en que la defensa plantea a la comunidad un problema. Por ejemplo, el problema del año pasado planteado fue cómo tomar una mejor fiscalización y control de las grandes áreas marítimas con tecnología. Y se hizo una innovación abierta, se seleccionaron 9 equipos, todos civiles, de universidades o de pymes, en realidad, emprendedores. A esos 9 equipos se les instruyó, se les dio un poco de financiamiento y lograron soluciones bastante buenas. Y los 2 primeros que ganaron, uno está trabajando con acústica submarina, el segundo equipo con inteligencia artificial. Es decir, se produce una interacción. Y fue importante en el cierre de ese proceso de innovación abierta, los comentarios precisamente, tanto de los que guiaron, los tutores, como de los participantes, que durante el proceso conocieron a las Fuerzas Armadas en otro ámbito, no sabían de la capacidad tecnológica de la gente, no sabían de ciertas tareas, que es proteger los mares, por ejemplo, en este caso, o puede ser la seguridad de los puertos,
y tampoco sabían que podían entonces ingresar a este gran mundo. Yo creo que esa sinergia que se produce, y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes que es tremendo. Y lo tercero en lo mismo es, las empresas de defensa son vehículos de innovación y desarrollo, y por eso la construcción de satélites, la construcción naval, la construcción de aeronaves de instrucción es un ejemplo al respecto. Y respecto a lo último, el senador Piu, que menciona la Antártica, claramente estamos trabajando o apoyando, esto lo dirige el Ministerio de Ciencia, el tema del cable de fibra óptica a la Antártica, y es claramente un proyecto estratégico, ese y la unión de las islas, y va todo en una mirada superior que es ingresar y estar de frentón en la sociedad del conocimiento. Y que esa sociedad del conocimiento implica igualar la cancha. Igualar la cancha, efectivamente, pero tener capacidades de intercambio, de traspaso de información, como es la fibra óptica, pero generación de información, por ejemplo, el satélite, información geoespacial o todos los sensores propios, y también la capacidad de procesamiento. Y la capacidad de procesamiento de información ya no es la misma de antes. Es tal la cantidad de información que estamos entrando en el nivel de las supercomputadores, inteligencia artificial y análisis de Big Data. Así que estamos, yo creo que apoyando todo ese impulso en Chile a la sociedad de la información. Eso es. Eso sería, presidente. Está sin micrófono, Alejandro. No. Muchas gracias, senador. ¿Alguno, senador o senador Alvarado, quieren hacer alguna petición de aclaración? Bien, pues, ministro, yo lo voy a molestar un llamadito para ver el tema de Mejillones. ¿Me puede echar una mano ahí con el ministro del Interior? Yo creo que hay un tema que tenemos que conversar con el alcalde, así que lo voy a llamar para pedirle una audiencia. No sé si alguien más tiene peticiones que hacer del almuerzo para la reunión del 20. ¿Cuánto quedó, Milena? ¿26? Sí, una aclaración, presidente. Me avisaron que por disponibilidad de agenda del ministro va a quedar para el lunes 2. Lunes 2. Lunes 2 de agosto. Con almuerzo. Okay. Con almuerzo como buenos radicales, señor presidente. Eso motiva mucho la asistencia. Ministro, señor subsecretario, más colega, Milena, aquí hay cocinero, Carol, todos, muchas gracias. Es atractiva la invitación. Productos marinos, seguramente. Ok. Ya, bueno, como no hay más temas y se cumplió ya el objetivo de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. Y gracias.